Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Ahí tomaremos una parte de la palabra del Señor y luego estaremos abordando un tema que el Señor puso en mi corazón y que de último ya se llevó a cabo, gracias a Dios, y Dios se encargará de hacer lo que dijo que iba a hacer. Primer libro de Samuel, capítulo 22, y cuando todos lo tengan me dicen amén. Bueno, estamos listos. Dice la palabra del Señor, y esto lo vamos a leer siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra del Señor versa de la siguiente manera: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Amén. Dice el versículo 1: luego David de allí huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Amén. Gloria a Dios. Quiero hablarle bajo el tema: se busca un valiente. Amén. Dios continúa buscando una persona que se pare en la brecha. Gloria al Señor. Un valiente que diga: heme aquí, aquí estoy para hacer tu voluntad. El tiempo que estamos viviendo, no podemos estar acomodados. Son tiempos difíciles, son tiempos que debemos de estar listos, tiempos que debemos de estar intercediendo, tiempos que no podemos estar jugando al evangelio. Amén, hermanos. No podemos estar en religión, no podemos engañar a Dios. La Biblia dice: Dios no puede ser burlado. No podemos decir: sí, tal vez me voy. Debemos de estar seguros que cuando la trompeta suene, el Espíritu que levantó a Cristo Jesús nos va a levantar a nosotros también. No podemos estar con esperanza que soy hijo de un pastor, que soy hermano de cierta persona. Nuestra seguridad debe estar de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, y que cuando esa trompeta suene, nos vamos a levantar de este mundo. Dios está buscando esa persona valiente todavía. Gloria al Señor. Ayúdeme a orar, por favor. Le damos gracias, Señor, en esta tarde por esta palabra que hemos leído, por su amor, por su misericordia, por su gracia, porque usted continúa buscando una persona, Señor, así como usted dice que Él continúa buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Son momentos, oh Padre eterno, momentos cruciales en esta nación. Una pequeña decisión puede encender esa llama de una guerra fuerte. Puede hacer que en ese momento las cosas van a cambiar. Un caos se aproxima al mundo entero, pero mientras todo esto se prepara, Dios todavía está extendiendo su gracia. Hay una persona que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, y el tiempo de la gracia está todavía extendido. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, para que nosotros podamos saltar y salir, como dice el profeta Malaquías,
día, mas vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación, y saldréis corriendo, saltando como becerros de la manada. Oh Padre de la gloria, en esta hora, Señor, mientras escuchamos su palabra en esta tarde, pueda ser que sea la última predicación que escuchamos, el último mensaje que predicamos mientras estamos aquí en la tierra. Pueda ser que la trompeta suene en esta noche, porque el Señor Jesucristo dijo que el día y la hora nadie lo sabe, solo nuestro Padre que está allá en el cielo. Él es el único que lo sabe. Pero mientras estamos acá, seguiremos, oh Señor, cumpliendo esa gran comisión que usted nos ha encomendado. Gracias le damos, Señor. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermanos. Vamos a hablar sobre este tema. Se busca todavía un valiente. Gloria a Dios. Para los que no están familiarizados con este libro de Samuel, estamos viendo lo que es parte de la historia del pueblo de Israel. Los libros históricos, comenzando con Josué. A mí me llamó tanto la atención leer estos libros hace muchos años, y les leía bastante estas historias a nuestros hijos, a David y a Jessica. A mí me tocaba que cuidarlos en la noche. Mi esposa estaba trabajando de 5 de la tarde a las 11 de la noche. Yo era el que hacía las tareas con ellos. Yo era el que les enseñaba la palabra de Dios. Yo era el que oraba con ellos todas las noches. Y Jessica se enamoró tanto de estos libros históricos que compró un libro que se llama Héroes de la Biblia, y lo leyó no sé cuántas veces. Lo terminaba de leer y comenzaba otra vez. A ella le encanta mucho la historia del pueblo de Israel, y eso me llevó a mí también a leer bastante en estos libros, y es una gran bendición. Aquí escondido, allá en esos libros que parece que encontramos muchos nombres que hasta cuesta pronunciarlos, pero dentro de eso encontramos grandes enseñanzas. Pablo dice que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza fueron escritas a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos nosotros esperanza. Si usted se cree que está sufriendo en este momento, pregúntele al rey David, un hombre que pudo caminar en las alturas. Él dijo: Dios es el que me ciñe de fuerza y en mis alturas me hace andar. Se sentía el que todo lo puede. Amén, hermanos. ¿Cuántas veces ha andado usted que canta en la mañana, que ora a mediodía, que canta en la tarde, que va en el camino, va con la música puesta en el carro y se siente que anda a un nivel altísimo, que no se le puede parar ningún Goliat al frente? Usted siente que se lleva todo lo que se para por delante, pero hay momentos que como que la fuerza se termina, como que el arroyo se seca, como que los amigos se alejaron, como que todo se ha terminado, y ahí es el momento donde nosotros necesitamos ver al testimonio del rey David, como en un tiempo se cantaban las alabanzas de él, que David mató a sus miles, que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, como se hablaba de él. Pero llega ese momento en que se encuentra en la cueva de Adulam, aquel hombre que había sido ungido por el profeta Samuel, aquel hombre que había peleado contra Goliat, aquel hombre del cual se hablaba tanto en Israel. Un hombre llamado Samuel ungió al rey David. Desde el momento que el pueblo supo que Samuel había ungido a David, el pueblo se enamoró de aquel muchacho, porque todo lo que él hacía,
todo era prosperado. Salía a la guerra, hacía matazón de personas, le daba la victoria a Israel, se ponía a escribir salmos. Él todo lo que hacía, todo le iba bien. Gloria al Señor. Pero de repente, cuando él menos esperó, la vida dio una vuelta. Hasta estuvo sirviéndole al rey Saúl. Cuando a Saúl lo atacaba aquel espíritu inmundo que lo atacaba, entonces venía David, se ponía a tocar el arpa y aquel espíritu se iba. Todo eso lo hacía David. Por eso él escribía diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él sabía que lo tenía todo estando bajo la protección divina de Dios. Pero llega el momento que cuando todo parecía bien, de repente todo se viene abajo. Le voy a dar una lista de las cosas que cambiaron en la vida del rey David. Aquí dice que él se encontraba en la cueva de Adulam. Ahí se encontraba él, como decimos nosotros, encuevado. Tenía algunos propósitos que ya los vamos a ver. En primer lugar, David perdió su popularidad. Ya no era aquella persona de cual se hablaba tanto, porque David se había ido, había salido huyendo, se había pasado al territorio enemigo, al territorio de los filisteos. Él se había ido huyendo. Aquella persona que todo el tiempo peleaba, ahora estaba huyendo. David había perdido su popularidad, había perdido también su trabajo. Amén. Este hombre, cuando fue llamado al palacio del rey Saúl, él era pastor de las ovejas. Él dejó aquel trabajo que tenía con su padre y se fue a la guerra a ver qué era lo que estaba pasando. Muchos han leído la historia, cómo llega David allá al campo de batalla donde estaba el filisteo, el hombre llamado Goliat, amenazando al pueblo de Israel. 40 días había estado gritándole que enviaran a una persona a pelear con él, si era que había alguno que tuviera valor, y nadie se atrevía porque tenía miedo a aquel gran monstruo que tenían los filisteos, que estaba, como decimos nosotros, blindado, tenía todo aquel armamento encima. Y en ese tiempo envían a David a pelear con este hombre, y David quiso caminar con la vestimenta que le pusieron, pero él dijo: yo no puedo caminar con esto, pero tengo algo especial que Dios me ha dado. Gloria al Señor. Yo sé que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado algo especial, con lo cual nosotros le podemos hacer guerra al enemigo. En primer lugar, tenemos la oración, que es el arma más poderosa del mundo. Hay cosas que no las vamos a poder derrotar con fuerza humana, con el conocimiento, con lo intelectual, con lo que sabemos de la Biblia, pero cuando caemos de rodillas, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, yo quiero decirle que cuando hay una persona de rodillas, a esa persona, si le teme el enemigo, tiene que pensarlo 2 veces para acercarse a quererlo tocar, porque estamos conectados al poder de Dios, conectados al poder que transforma, conectados al poder que nos da la victoria. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria al Señor. David llega a aquel lugar, estando allí en el campo de batalla. Él dijo: yo no voy a permitir que este hombre siga avergonzando al pueblo de Israel. Está tratando con los hijos de Dios. Este filisteo, este incircunciso, que era la señal que tenían los hijos de Israel. Yo voy a ir y lo voy a agarrar así como agarraba a los osos, así como agarraba a los leones. Yo le voy a hacer también. Pero la clave que tenía David, que él siempre confiaba en su Dios. Todo lo que él emprendía, primero iba Dios por delante. Gloria al Señor. Hablamos hace unos días que muchas veces nosotros emprendemos cosas en la vida y ni le contamos a Dios, ni le pedimos permiso a Dios, y nos encontramos caminando fuera de la voluntad de Dios. Ahora David va movido bajo la perfecta voluntad
voluntad de Dios, y de inmediato toma aquella onda, agarra 5 piedras y le pega aquella pedrada al filisteo. David nunca le tuvo miedo. Hoy yo siento la presencia de Dios en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque David nunca miraba cuántos enemigos venían en contra de él. Él dice: cuando se juntaron los malignos y mis angustiadores para comer mis carnes, ellos fracasaron y cayeron. Porque David tenía puesta la mirada en el Señor. Alzaré mis ojos a los montes, dijo él, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él sabía perfectamente bien que el socorro de él venía del que hizo los cielos y la tierra, ese que no dará tu pie al resbaladero, ese que te guarda, ese que te sostiene con su mano. Gloria al Señor. En ese era que David confiaba, en ese que está mi confianza. ¿Cuántos tienen a ese Dios? ¿Cuántos tienen ese Dios? El mismo Dios de Israel, el mismo Dios de David. Pero a veces las cosas se dan vuelta. Amén. De repente David pierde su popularidad, pierde su trabajo. Amén. Ya no es pastor de ovejas. Pierde también a su esposa. Amén. ¿Qué más le podía faltar? Pierde la popularidad, pierde su trabajo, pierde a su esposa. Se da cuenta que Saúl se lo dio a otro también, según las costumbres de ese tiempo. Encima de eso se muere también su mentor, el profeta Samuel, a quien él le contaba todos sus problemas. Ahora Samuel ya no existe. Su amigo Jonatán se alejó de él también. Ya no tiene a nadie. Es difícil, hermanos, en esos momentos todavía quedarse de pie. Entonces sale David y se va para la tierra. Se terminó todo y se va a la cueva de Adulam. Ahí se encuentra David, como decimos nosotros, encuevado, y no haya que hacer. Pero si algo este hombre tuvo siempre en mente, que siempre él puso la confianza en el Señor. Estando en aquella condición, ¿sabe lo que la gente comúnmente hace cuando estamos en esa condición? Le echamos la culpa a aquel que nos botó del trabajo, a aquel que nos puso en mal, a aquel que no nos pagó, a aquel que no nos trató bien, a aquel que no nos dio la mano. Todas esas cosas las pudo hacer David, pero él se mantuvo íntegro delante de Dios, esperando en lo que Dios iba a hacer. Aquí dice que le dijo al rey que se esperara, que lo dejara ahí, mientras él entendía lo que Dios quería hacer. Gloria al Señor. Yo sé que en algún momento de su vida se ha encontrado posiblemente en esa cueva. Nosotros ya hemos pasado por esos momentos donde uno se queda en esa cueva que no encuentra qué hacer, pero en esos momentos es cuando llega la luz del Señor, es cuando nosotros vemos la mano de Dios también. Si nosotros nos mantenemos fieles al Señor, esa cueva puede ser mortal también. Ya lo vamos a ver más adelante. No me quiero adelantar, pero yo le quiero contar algo. Cuando esta iglesia comenzó, nos encontrábamos en un momento de esos momentos difíciles que no hallábamos qué hacer, qué era lo que el Señor quería hacer de ahí para allá con nosotros. Estábamos detenidos, estábamos, como decimos, en un derén. Estábamos como cuando la señal se le termina al GPS y uno se tiene que detener a esperar. Mire, todas estas cosas estaban pasando. Yo iba a la iglesia, mi esposa no quería ir a la iglesia, así como la ve acá, que le encanta servir, que le encanta cantar. Ella me dijo: yo no siento deseos de ir a la iglesia. Amén. Ayer precisamente nos estábamos acordando de eso. ¿Y qué hacía yo en aquel momento? Gloria al Señor. Yo le dije: el Señor está en tus manos. Gloria al Señor. Pero en ese momento yo me mantuve fiel y me mantuve también. Jessica me dijo: no quiero saber nada de la iglesia. La iglesia está llena de hipócritas. Y le digo: es una realidad. Somos cristianos bajo construcción. Estamos siendo moldeados por la mano del Señor. David estaba que sí y que no. En aquella condición me encontraba y predicando la palabra del Señor.
y le llamo a un pastor y le pregunto, ¿qué puedo hacer en esta situación? Gloria al Señor. Ahora es el momento, me dice él, que usted viva lo que ha predicado. Amén. Ese fue el consejo que me dieron. Usted ha dicho predicando que siempre ha confiado en el Señor. Ahora confía en el Señor, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Manténgase confiado, manténgase fiel a Dios, siga sirviendo, siga con esa motivación. Ahí es cuando el predicador tiene que hacerla del payaso, que está con aquel gozo por fuera, pero por dentro muchas veces está llorando porque hay una situación que se lo está acabando por dentro. En esa condición estaba David en aquel momento. En esa situación nos encontrábamos nosotros en ese momento, pero en ese momento Dios estaba preparando algo, Dios estaba formando algo que no entendíamos, gloria al Señor, pero pronto vimos la salida y pronto vimos el nacimiento de esta iglesia, lo que Dios quería hacer en aquel momento que nosotros estábamos pasando. Algo que el Señor me enseñaba ayer a mí cuando yo escribía estas palabras, me pongo a pensar que los grandes valientes que se han levantado a través de la historia, los hombres y mujeres que Dios ha usado, no han nacido en la comodidad de la casa, no se forman sentados en el sillón, no se forman sentados viendo televisión, no se forman ahí pasando horas y horas en las redes sociales. Los hombres grandes, las mujeres que Dios ha usado, esos nacen en el desierto, esos nacen ahí en la cueva, esos nacen por el desierto. Gloria al Señor. Posiblemente se encuentre pasando por un desierto en este momento. Acuérdese de esta palabra. Dios posiblemente está formando algo, y como el barro en las manos del alfarero, Dios hará una pieza que después la pueden poner en display allá afuera para que lo puedan ver. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria al Señor. En busca de un valiente, posiblemente esté en la cueva, no lo sabemos, o posiblemente Dios lo va a llevar a esa cueva, porque los planes de Dios son perfectos. A veces no los conocemos, pero Dios puede tener un plan. Gloria al Señor. Yo les digo que me mantuve firme en la fe, gracias a Dios, como Dios obró en ese tiempo. Yo no sabía cómo iba a ser. No sabía cómo iba a ser. Y vine un día a llorar a esa oficina que ven ustedes ahí a la entrada. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y yo le dije al pastor americano acá, no hay que hacer de aquí para allá, necesito que alguien me ayude. Y bueno, unos hermanos oraron por mí, y yo no sabía lo que el Señor iba a hacer a partir de ese momento. Y es una situación bien dura, porque si hay algo que yo le tengo miedo, es caminar fuera de la voluntad de Dios. Si hay algo que usted y yo debemos orar, es en caminar bajo la perfecta voluntad de Dios. Es difícil, es duro caminar fuera de la voluntad de Dios. Es un hombre llamado Jonás. Él había recibido una llamada de ir a predicar, pero él dijo: yo no voy a ir. Entonces Dios envió aquella ballena para que se lo tragara. Y allí de lo profundo, dice, de ese animal, él pudo clamar al Señor, y Dios lo sacó de aquel lugar. Y por eso es que siempre en mí hay ese gran agradecimiento con esta iglesia acá. En los momentos que yo no encontraba qué hacer,
en los momentos que estaba a punto de perder la familia en un aspecto de unidad y la relación con Dios, en ese momento Dios puso el hospital de esperanza para que nosotros pudiéramos seguir hacia adelante. Gloria al Señor. Y me acordé las palabras que dijo un pastor y le dije al pastor: ahorita estamos baleados, estamos desanimados, pero nos vamos a levantar en fe. Amén, gloria al Señor. Porque dijo el apóstol San Pablo: nosotros no somos de los que retroceden. Amén, gloria al Señor. Porque tenemos al Altísimo Dios por nuestra habitación. Gloria al Señor. Aquel que dice el Salmo 20 que Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, y que Él no ha perdido ninguna batalla. Gloria al Señor. Toda persona que ha puesto confianza en el Señor, tarde o temprano vamos a ver la luz hacia adelante. El rey David se encuentra en ese momento allí en una cueva, en ese lugar. Gloria al Señor. Ayúdeme por favor, hermano. En primer lugar, quiero que veamos la realidad de esas cuevas. Siempre han existido en un sentido literal allá en Israel. Siempre han habido cuevas. Las han usado para habitación. Un hombre llamado Abdías la usó para esconder 50 profetas cuando había una persecución para matar a los que servían a Dios en los tiempos del profeta Elías. En ese tiempo ese hombre escondió 50 profetas y ahí los estuvo manteniendo con pan y agua mientras se terminaba aquella persecución. Las cuevas literalmente siempre han existido. Un hombre llamado Elías también se encontró en un determinado momento escondido también en una cueva. ¿Sabe qué? El profeta Elías había orado para que se cerrara el cielo, para que no hubiera lluvia. Había orado para que descendiera fuego del cielo, pero de repente se encuentra él cansado, se encuentra desolucionado, se encuentra decepcionado y está en una cueva. Pero el propósito de Dios no es que nos quedemos en esa cueva. Dios quiere que nosotros salgamos de ese lugar. Hay mucho que hacer allá afuera. El ángel llegó, la voz de Dios llegó y le dice a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Gloria al Señor. Tienes un gran llamado, tienes algo que hacer. Levántate. Y le da una torta cocida para que agarre fuerza y siga caminando hacia el llamado que Dios le había encomendado. Gloria al Señor. Y siempre las cuevas han existido, y precisamente Adulam significa refugio, lugar de protección, lugar de descanso o lugar para esconderse. Ahí se encontraba ese hombre en ese momento, y los soldados estaban viendo a David a ver qué era lo que él iba a hacer. Y dice ahí: se juntaron con él los endeudados, los amargados. Aquí está la lista de los que se juntaron con él: los afligidos y todos los endeudados y todos los que tenían amargura de espíritu. Todos esos, en otras palabras, esa era la iglesia de David en ese tiempo. Los amargados, los enlutados, aquellos que tenían problemas, se juntaron a David en ese momento. ¿Y sabe qué? En ese momento la gente lo estaba viendo, la familia que lo había admirado lo estaba viendo, sus amigos lo estaban viendo, a ver cómo era que cómo era que él iba a reaccionar en ese momento. Pero David en ese momento, él se mantuvo firme, porque sabía que había gente que lo estaba observando a él, cómo iba a reaccionar en esos momentos de crisis. ¿Sabe qué? El carácter de la persona
persona se refleja cuando está bajo presión, cuando estamos siendo imprimidos, cuando las cosas se ponen fuertes. Ahí es donde verdaderamente se refleja lo que hay dentro de la persona. Así que si estamos en una presión nosotros, acordémonos que hay gente que nos está viendo, está nuestra familia, están nuestros hermanos, están nuestros hijos que nos están viendo. ¿Cómo vamos a reaccionar en ese momento? Puede ser una cueva que ha sido producida por Dios para darnos una clase, para darnos una enseñanza, o puede ser también, hay que tener cuidado, hermanos, porque hay una cueva que esa cueva es mortal, una cueva donde se escondieron unos reyes en el tiempo de Josué. Puede ser que pueda ser una cueva que pueda ser mortal. A esa hay que tenerle miedo. No se quede mucho tiempo dentro de esa cueva, porque puede llegar el enemigo como llegó en los tiempos de Josué, y le pusieron una piedra en esa cueva para que no se salieran los 5 reyes que estaban escondidos en aquella cueva. Hay que tener mucho cuidado también. Mientras estamos en un momento de desesperación, acordémonos del Señor y pidámosle dirección a Él, qué ruta es que vamos a tomar de allá adelante. Amén, hermano, gloria al Señor. Alabado sea Dios. Yo me acuerdo que nuestros hijos veían cómo es que nosotros vamos a reaccionar en un momento de crisis, en un momento de presión, en un momento de dolor. ¿Cómo es que vamos a reaccionar? Y acordémonos que nos enseñaron a nosotros en aquellos tiempos que daban principios morales en las escuelas, que los hijos son el reflejo de los padres, amén, y ellos van creciendo con esa mentalidad también. Y yo les decía a ellos, sigamos hacia adelante, hay que servirle al Señor, hay que serle fiel a Dios. Ya pronto esta tormenta va a pasar y el Señor nos va a dar la victoria. Gloria al Señor, gloria a Dios. Es una realidad que a los hombres más fuertes, a las mujeres más fuertes, les pueden llegar esos momentos. Gloria al Señor. La realidad es que siempre han habido cuevas, aún para los grandes, para los héroes que encontramos en la Biblia, pero nunca se han quedado ahí, siempre se han levantado. Gloria al Señor. Como dijo el hijo pródigo, yo no me voy a quedar aquí comiendo algarrobas, dándole comida a estos cerdos. Él dijo, yo me levantaré e iré a la casa de mi padre, porque allí hay provisión. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Dios no quiere que nosotros vivamos allí de migajas, como dijo alguien. Hay una mesa grande, hay provisión en la casa de nuestro Padre, hay abundancia de comida. Gloria al Señor. En segundo lugar, hay algo también que nos revela esas cuevas. Gloria a Dios. Hay lecciones en la vida que no se pueden aprender en la luz. Amén, hermanos. Hay lecciones en la vida que solo se pueden aprender en la oscuridad. Gloria a Dios. Y Dios muchas veces tiene planes con la persona y siempre está tratando de hablarle, si no es de una forma o de otra, y Dios se lo lleva para una celda de una cárcel allí en la oscuridad. Ahí muchas veces Dios aprovecha y habla con esa persona. Puede ser que se lo lleva para una camilla de un hospital y ahí tiene el tiempo para hablar con Dios. Gloria a Dios. Dijo alguien, hay gente que no tiene tiempo para ir a la iglesia, pero de repente se da cuenta que tiene tiempo para estar en el hospital, tiene tiempo para estar en la cárcel, tiene tiempo para estar en la casa sin trabajo. Muchas veces Dios produce esas cosas para que nosotros lo escuchemos a Él. Gloria a Dios. Nos podemos encontrar en ese momento y Dios a veces nos lleva y nos saca y nos aleja de todo lo que nos hace ruido alrededor. Nos aleja de la familia,
lo aleja de los amigos, porque Dios le quiere revelar algo adentro de esa cueva. Gloria al Señor. Algo que no lo podemos escuchar cuando todo está bien. Vamos a un cumpleaños, vamos acá para los días de Thanksgiving, que hay comida por todas partes, todo se ve bien, pero de repente Dios le dice: yo quiero platicar contigo, te voy a revelar algo y te voy a llevar, así como hizo con el pueblo de Israel. Él le dijo al pueblo de Israel: te voy a llevar al desierto unos días, porque quiero tener una conversación contigo, porque Dios nos ama. Aquel que Dios toma por hijo, Dios lo castiga. Amén. A veces esperamos demasiado tiempo para atender el llamado que Dios nos está haciendo. Y Dios tarde y mañana llamando a la persona. Y Dios dice: yo te voy a llevar un momentito porque quiero hablar contigo. Gloria al Señor. Si hay algo que yo le tenía miedo, era esta posición donde me encuentro ahorita. Y yo no quería, porque bueno, yo sé he trabajado al lado de pastores antes, y yo sé la carga. Me imaginaba lo duro, la carga que es. Y decía yo tengo ya suficientes problemas en la familia para echarme encima el problema de tanta gente. Y esa es la mentalidad de uno. Pero Dios tenía otros planes. Y es lo que Dios hace muchas veces. Pero en esos momentos Dios le revela grandes cosas a uno. David tuvo que estar dentro de esa cueva para darse cuenta la grandeza, las cosas grandes que quería Dios hacer a través de él. Aunque David ya había hecho tantas hazañas, su ministerio todavía no había terminado. Había mucho por hacer. Este otro hombre llamado Saúl, él se portó mal delante de Dios, y Dios lo eliminó de donde lo había asignado. En otras palabras, él dijo: a ti no te puedo usar. Tú sos demasiado orgulloso. Tú tienes demasiado ego dentro de ti. Yo no te puedo usar. Pero me he conseguido otro por ahí que viene de allá, de la familia de Isaí. A este yo voy a levantar. Gloria al Señor. Ese era el plan que Dios tenía con este hombre. Gloria al Señor. Pero en el momento David no lo entendía, porque se encontraba en aquella desesperación. Pero en esos momentos de soledad, en esos momentos de tristeza, en esos momentos de oscuridad, en esos momentos es cuando Dios revela cosas tan grandes. David ahí entendió el propósito que Dios tenía para su vida. ¿Sabe qué otro hombre en el Antiguo Testamento llamado Jacob se encontraba solo un día en la noche cuando llegó el ángel allá en Peniel, y allí se enfrentó con el ángel? Allí salió descoyuntado, allí salió cojeando el siguiente día. Pero ¿sabe qué pasó en ese día? Dios le dijo a Jacob: ahora ya tu nombre no se llamará más Jacob, ahora Israel será tu nombre. Jacob significaba tramposo, Israel significa padre de muchedumbre. Eso era lo que Dios quería hacer con aquel hombre. A Moisés se lo llevó para el desierto, porque Dios tenía un plan para el pueblo de Israel. Allí Dios habló con ese hombre allá en el desierto. Allá en el desierto platicó con él. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Allí se encontraba Moisés, allí se encontraba el profeta Elías, allá en el arroyo de Querit, allá donde se termina el agua. Allá Dios habló con este hombre. Gloria al Señor. Y qué más decimos de Jesucristo, allá en el valle de Getsemaní, allá en el jardín de Getsemaní. Allí todos lo habían abandonado, allí se había quedado solo. Llegó donde los discípulos y le dijo: no han podido orar conmigo ni siquiera una hora. Él se encontraba solo, pero allí le estaba dando Dios que tenía que tomar aquella copa. Allí donde se encontraba solo, allí donde se encontró solo el apóstol San Pablo, él pudo decir: a mí todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado. Gloria al Señor. Qué bueno saber
que Dios siempre está a nuestro lado en esos momentos de soledad. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Ya vamos a terminar, y si no, pues continuamos la otra semana. Pero hay algo que yo quisiera darles a entender también en este día. Así como hay una realidad de esas cuevas que existen, también Dios nos revela algo en ese momento. Y pidámosle al Señor discernimiento. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar en ese momento? Gloria a Dios, porque Dios siempre tiene un plan con la persona. Y eso es lo que yo siempre he tenido cuidado, de no quejarme con Dios, sino pedirle al Señor qué me quiere enseñar con esto que está pasando este día. A veces cuando las cosas no salen bien, cuando le amanece sin aire la llanta del carro, la goma del carro, como se dice en otros lugares, le amanece sin aire, luego le dan un ticket en el camino para el trabajo, y cuántas cosas pueden acontecer. Amén. Una vez un hermano llegó llorando, quejándose. Estaba yo allá en El Salvador, estaba allí con mi papá, y llegó y le dice: yo no sé qué más mal me puede pasar. Metí, le dice, el camión adentro del río para lavarlo, que así los lavan allá, y los va a parquear debajo de una rama donde estaba un panal, y lo picaron las abejas ahí, y salió de ahí. Algo le pasó en el camino, llega allá, parqueó el carro y dijo: algo anda mal quizás con este carro, y sacó el caballo, dijo: lo voy a ensillar el caballo, y salió y dice a sacar las espuelas de la montura, una bolsa que tiene al lado que le llaman arganillas de la montura. Mete la mano, ahí estaba un alacrán y le picó la mano, se lo sacude, le cae encima del pie, y andaba unos zapatos como de lona, y lo mordió también, y decía: ¿qué más me puede pasar? Hay días, hermanos, que como que todo se viene encima, pero ahí nosotros estamos aprendiendo algo. Gloria al Señor. En primer lugar, yo quiero que veamos que allí aprendemos nosotros a escuchar la voz de Dios. Y es donde quiere mucho cuidado no ir a escuchar la voz de otra persona. Hermano, hermana, si va a pedir consejo un día en determinado problema, asegúrese que va donde una persona que lo va a aconsejar según la palabra del Señor. Amén. Una persona que no conoce a Dios lo va a aconsejar mal. Llegó una vez un muchacho a pedirme consejo a mí. Yo conocía bien al muchacho, un hombre de Dios en desesperación. Llega donde una persona, donde un perdido, y me dice a mí: los padres de mi novia no me quieren, y me empezó a hacer la lista. Lo primero que se me vino a la mente a mí fue: llévatela de una vez y se acaba todo eso, porque yo no conocía la palabra del Señor, pero Dios me dio suficiente entendimiento para quedarme mejor con la boca callada. Había sido crecido en un hogar cristiano, y yo le dije: hable con su pastor o con alguno de sus hermanos, vaya a ser que yo le dé un mal consejo. Pero en mi mente yo ya sabía lo que yo le quería decir. Eso es lo que va a hacer una persona que no conoce a Cristo. ¿Sabe qué le decían los amigos a David cuando llegan a la cueva y encuentran a Saúl? Allí estaba aquel hombre en aquel lugar. Le dicen ellos: hoy ha entregado el rey a ti en tu mano, David. En otras palabras, dale de una vez y se termina esta guerra. Pero él dijo: líbreme el Señor de yo ir a poner una mano sobre el ungido del Señor. Él sabía que tarde o temprano Dios se iba a encargar de aquel otro rey. Entre tanto, él se mantiene firme. No escuchó la voz de la gente, no escuchó la voz de la familia. Gloria al Señor. Esas tres voces le pueden hablar a una persona mientras estamos en la desesperación. Le puede hablar la voz de la familia, le puede hablar la voz del enemigo, pero también le va a hablar aquella voz apacible, la voz de Dios. Aprendamos a escuchar la voz de Dios en esos momentos. Gloria al Señor. Dios muchas veces
permite también ese dolor, gloria al Señor, para producir convicción del pecado y arrepentimiento. Hay un texto en el libro, en la carta de 2 Corintios, se lo voy a dar, lo anota por allí, es en el capítulo 7 y versículo 10. Allí dice que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Muchas veces Dios lo va a llevar a ese lugar porque posiblemente está en pecado. 2 Corintios 7:10. Posiblemente la persona está en pecado y Dios lo lleva a ese lugar para que reconozca que está en pecado y Dios quiere que se vuelva. La aflicción o la tristeza que produce Dios está siempre acompañada de un propósito de que se arrepienta y que vuelva al camino del Señor. En ese caso, ese tipo de dolor es un aliado de Dios o una herramienta que Dios usa para traernos de regreso a su camino o para que produzca aquel arrepentimiento. Gloria al Señor. Pero Dios en su propósito siempre es levantarnos de esa condición. Acordémonos que Dios no divide, Dios no resta, Él suma y Él multiplica. En el deseo de Dios es que nosotros sigamos siempre adelante, que no nos quedemos allí desanimados, que sigamos puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Cuando vemos acá, parece que había, hermano, dos slides más. Ok, ahí está uno. Podemos aprender ahí también. Dije que podemos aprender a escuchar la voz de Dios. Podemos aprender a depender totalmente de Dios. Amén. Dice que David se fue de ahí y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Amén. Ahí aprendemos nosotros a depender totalmente del que nos hizo, de nuestro Creador, porque a veces ponemos la confianza en el arma de fuego, en la tarjeta de crédito, en la chequera, en mi tío o mi tía que siempre me saca de la cárcel. La gente puede poner la confianza, si no es en una cosa, es en otra. Pero Dios le está dando una lección a la persona y David allí está diciendo: yo voy a quedarme acá y voy a esperar a ver qué es lo que Dios va a hacer conmigo. Pero él entendió que Dios no había terminado con él todavía. Gloria a Dios. Una de esas cuevas puede ser que ahí también nosotros podemos aprender que Dios está con nosotros, que Dios no nos ha dejado. ¿Sabe algo tan profundo que le pasó al profeta Elías? Cuando él está en una cueva, llega la voz de Dios que le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Eso tiene profundidad. No le dijo Dios: ¿qué haces allá, Elías? O ¿qué haces allí donde estás? Le dice: ¿qué haces aquí? En otras palabras, Dios estaba en el mismo lugar donde él se encontraba. Algo que nosotros podemos aprender es que Dios está con nosotros, que Dios no nos ha dejado, que Dios no nos dejará. Acordémonos lo que vimos en Apocalipsis, que Él es el mismo, aquel que le dijo: no temas a Juan. Juan se encontraba también en una cueva allá en la isla de Patmos, esperando a lo que Dios iba a hacer con él. Él no sabía, según el emperador romano se lo había llevado para que se muriera en aquel lugar.
cuando de repente dice que escucha la gran voz como de trompeta que le habla detrás de él y le dice: no temas, Juan, yo soy el primero, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el que vivo, yo soy el que estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Eso Dios le está dando a entender que Dios está con nosotros. Él le dice: no temas, porque yo te redimí, te puse un nombre nuevo. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, Dios se ha comprometido que Él también estará con nosotros. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. El que sigue, hermano, y con eso vamos a concluir. Aprendemos también a obedecer a Dios. Gloria a Dios. Ahí aprendemos también la obediencia. Dice el profeta Gad, le dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino hacia el bosque de Aret. Iba en camino al lugar que el profeta le había dicho. En esos momentos nosotros aprendemos también a ser obedientes delante de Dios. Ya no seguir nuestro propio camino, sino caminar en el camino correcto donde Dios nos quiere llevar a nosotros. Gloria a Dios. Ahí se aprende a ser obediente. Gloria a Dios. Una vez le dieron un ticket de velocidad a una persona bien conocida de nosotros y me dice: viera qué obediente he quedado, me dice. No me paso del límite de velocidad, he quedado bien obediente. Y a nosotros como hijos de Dios nos pasa eso también muchas veces. De ese lugar salimos con una gran obediencia, diciéndole al Señor, como dijo el apóstol San Pablo: ¿qué quieres que haga, Señor? El apóstol Pablo se sentía ya bien arriba porque todo lo tenía, todo lo podía, todo podía hacer. Tenía influencia en la política, con los reyes, con los emperadores, con los religiosos de aquel tiempo, y iba en el caballo cuando de repente la luz que le cae encima y lo dejó ciego. Amén. Ahí sí le dice él: ¿qué quiere, Señor, que haga? Gloria al Señor. Dios sigue buscando valientes todavía. Amén. Gloria al Señor. Acordémonos nosotros que allá en la oscuridad de Getsemaní también estuvo un hombre llamado Jesús. Ese estaba orando en aquel momento, en aquella gran desesperación. Y él le dice a Dios: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y ese hombre llamado Jesús tomó esa copa y llevó toda la maldición del pecado sobre él, y fue hacia la cruz del Calvario, y fue y salió victorioso, resucitó al tercer día, porque sabía que tarde o temprano usted y yo también lo íbamos a necesitar a él. Nos íbamos a encontrar en un lugar de desesperación, en un lugar de prueba, en un lugar de aflicción, así como se encontraba David en aquel tiempo. Y él, conquistando la muerte, conquistando el Hades y teniendo toda potestad en el cielo y en la tierra, él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él sabía que usted y yo lo íbamos a necesitar, y se mantuvo fiel hasta la cruz, y muerte de cruz, dice la Biblia. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Yo con esto voy a culminar, y le voy a pedir un momentito que cierre los ojos ahí donde está. Yo desconozco su condición, pero Cristo vino a libertar a los cautivos. Cuando Él vino, había esa maldición del pecado sobre el mundo entero que todavía se encuentra,
pero Cristo vino a quitarla y Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Él no quiere que nadie perezca, que nadie se quede para siempre en la oscuridad, alejado de Dios. Gloria al Señor. La luz vino al mundo, dice la Biblia, pero los hombres amaron más las tinieblas. Él ha venido, oh santo eres Jesús, alabado sea su nombre. Oh poder de Dios en esta hora, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Hay una persona posiblemente escuchando, oh gloria al Señor, que posiblemente se ha alejado de Dios, o posiblemente nunca ha llegado al camino de Dios. En esta tarde Dios le dice: venid a mí tal como estéis. Puede ser que te encuentres trabajado, puede ser que te encuentres cargado. El Señor te dice: yo te voy a hacer descansar. Él no quiere que muera con esa culpabilidad. Si muere con esa inseguridad, su destino eterno es el infierno. Pero si muere seguro, su destino eterno será el cielo. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Él no quiere que muera perdido, Él no quiere que muera sin esperanza. Él quiere que muera seguro, que su nombre ha sido escrito con sangre allá en el libro de la vida. Y cuando ese libro sea abierto, nosotros responderemos: alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Allí como está con los ojos cerrados, posiblemente lleva años en la iglesia, pero a saber si el Señor lo conoce. En aquel día muchos llegarán donde el Señor diciendo: en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tantas cosas. El Señor les dirá en aquel día: yo nunca los conocí. Puede ser que lleva mucho tiempo en la iglesia, pero aún no ha recibido a Cristo en su corazón. En esta tarde, si hoy oyeres mi voz, dice el Señor, no endurezcáis tu corazón. Puede ser que sea la última oportunidad y la única oportunidad que Dios le estará dando. Si este es el caso, si hay alguien acá que quiere recibir a Cristo, allí donde está puede levantar su mano y decirle al Señor: Señor, yo te recibo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Vino el Señor, Él muestra su amor para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Posiblemente esté escuchando por las redes sociales esta predicación. El Señor le hace un llamado: sal de ese lugar. Gloria al Señor, sal de ese lugar. Dios quiere usarlo para gloria de su nombre. Hay una persona posiblemente que Dios le ha hablado en esta tarde y simplemente quiere venir a orar aquí al altar y decirle al Señor: aquí estoy, úsame para gloria de tu nombre. Gloria al Señor, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Alguien que deseara que el Señor lo use para gloria de su nombre. Aquí hay un altar y el Señor le dice: ven acá. Gloria al Señor. Yo quiero que salga de ese lugar. Sal de allí donde estás. Sal de ese lugar. Sal de allí donde estás. Oh, gloria al Señor. Dios quiere hacer cosas grandes con su vida. Dios quiere hacer cosas grandes en su ministerio. Dios quiere hacer cosas grandes con su familia. Dios quiere engrandecer su nombre. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en esta tarde. Gloria al Señor. Posiblemente hay orado en esa cueva. Gloria al Señor, pero Dios te tema. Levántate como valiente. Levántate como valiente. Acuérdese que Dios le dijo un día: no temas porque yo estoy contigo. Él lo ha rescatado. Él lo ha sacado de ese lugar. No vivamos ya en conformismo. Hay mucho trabajo por hacer. Dios quiere que salgamos hacia adelante, que peleemos como dijo el profeta Nehemías. Acordaos del Señor y pelead por vuestras mujeres, pelead por vuestra familia. No nos quedemos en ese lugar. Alguien que necesite oración, levante su mano ahí donde está. Yo quiero orar por un valiente. Gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Oh, gracias, Padre Santo. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios.
tu Santo Espíritu en mí. Para mí es suficiente. Sin ti Alabado nada sea el puedo nombre de hacer, Cristo Señor, Jesús. porque Te adoramos, eres Señor, en esta tarde, oh mi mi Dios. fortaleza. Señor, yo sé que contigo Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús. Oh mi Dios, porque hay una persona que necesitaba, Señor, esta palabra. Oh Espíritu Santo, gracias, Señor. Oh mi Dios, hay gente orando por la familia, Señor. Te adoramos, Yo Señor. necesito de ti. Yo Oh necesito Espíritu Santo, traiga avivamiento, Señor, a su pueblo, Padre amado. Gloria al Señor, oh Espíritu de Dios, en este día, Señor. Oh mi Dios, oramos, Señor, por la iglesia, Padre eterno, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Oh Padre Santo, gracias, Señor, por todo lo que está haciendo, por todo lo que ha hecho, Señor. Oh mi Dios, hay una necesidad grande, Padre eterno. Hay una necesidad grande, oh Señor, en el nombre de Jesús. Alguien que necesite oración por su familia, levante la mano ahí donde está. Gloria a Dios, Dios le bendiga, Dios le bendiga. El Señor ha visto su mano. Oh, gloria al Señor, te adoramos, Señor Espíritu Santo, gloria a Dios. Eres grande, Señor. Oh, mi Dios, gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno, por todo lo que está haciendo, Señor. Por todo lo que está haciendo. Oh, gloria al que vive para siempre. Te adoramos, Señor. Oh, Padre bueno, eres grande, Señor. Oh, mi Dios, extienda su mano, Señor, sobre su iglesia. Extienda su mano sobre su pueblo, Señor. Oh, mi Dios, hay gente pasando necesidad. Hay gente orando por su esposa, por su esposo, por sus hijos, que andan, Señor, fuera de su voluntad, oh Señor, en este día. Oramos, Señor, por ellos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Necesitamos de su ayuda, necesitamos de su presencia, Señor. Oh, Padre Santo, hay gente, Señor, en este día, Señor. Oh, mi Dios, que pasa el día del culto, oh Señor. Oh, Padre eterno, y se quedan en casa, Padre amado. Yo le ruego, Padre eterno, oh, mi Dios, que extienda su mano de poder y lo visite, Padre eterno. Esto afectará el futuro de sus hijos, Padre bueno. Oramos, Señor, por aquellas familias que no pudieron llegar. Hay unos que están enfermos, Señor. Hay unos que están debilitados, oh Padre eterno. Yo le ruego, Señor, extienda su mano y llegue, Señor, allá a ese lugar, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por lo que está haciendo. tu presencia, Señor. No hay razón para Oh, mi Dios, gracias, Padre Santo. es que sin tu Oh, presencia, poder de Señor, Dios. Sin su presencia no somos nada, Señor. para vivir. Oh, gracias, Señor Jesús. Aleluya, sí, Padre Santo. Oh, mi Dios, gracias. Aleluya, te adoramos, Señor. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Podemos darle un aplauso al Señor. Qué bueno ha sido nuestro Dios. Y sigue siendo bueno. Gloria a Dios, porque para siempre es su misericordia. Él no nos deja solos. Él no nos desampara. Él siempre está de nuestro lado. Amén. ¿Cuántos se gozan? Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Hermano Armando puede pasar y nos despide en oración, por favor. Gloria a Dios. Nos vamos a despedir de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Acordémonos que en Apocalipsis vimos que los ojos del Señor son como llamas de fuego, y eso nos ven en todo lugar. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad, por este momento que nos has permitido de alabar y glorificar tu bendito nombre. Gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Gracias, Señor. Te pedimos que los lleves a nuestros hogares y que estés con nosotros y que la palabra sea aplicada en nuestras vidas.
Te alabamos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.